Muy bien, hermanos, un saludo a todos. Podemos una vez más reunirnos en el nombre del Señor, estar conectados por lo menos a distancia, pero poder abrir juntos la palabra de Dios y llegar juntos a su presencia, invocando su nombre, y que el Señor nos abra el sentido y las escrituras, como siempre decimos, porque si no, no hay nada que hacer. Pero si el Señor nos abre el sentido y nos abre las escrituras, le podremos conocer un poquito más de cerca, más personalmente. Y vamos a tener la lectura introductoria en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, segunda de Corintios 1, comenzaremos a leer ahí en el versículo 19, segunda de Corintios 1, 19. No, está aquí, está aquí. Segunda de Corintios, este es primero. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, vamos a leer ahí desde el verso 19, y dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por nosotros, a gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Hasta aquí, hermanos, estos versículos de la segunda carta a los Corintios, en donde el apóstol Pablo le dice a aquella iglesia y a nosotros, que ya sabemos, pero está escrito y no es molesto decir las mismas cosas, decía el apóstol, aunque vosotros las sepáis. Pero dice de forma muy especial que el Señor, Dios, es el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Fuimos ungidos por Dios, tenemos la unción de Dios, y cuando en la antigüedad un rey o un profeta era ungido para su ministerio, con los sacerdotes pasaba igual, eran ungidos con un aceite especial, se llamaba el aceite de la unción, que Moisés, por revelación, ya en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, ahí está registrado cómo había que hacer ese aceite. Es decir, cada una de las hierbas o cada uno de los elementos que integraban ese aceite, las cantidades, es decir, que no dejó librado a que cada uno lo hiciera como le parecía. El aceite de la unción era muy, muy, muy especial. No se podía usar para otra cosa que no fuera para eso, y tenía que tener la composición que Dios había dado para que se fabricara, para hacer el aceite de la unción. Así como dio medidas para el arca, medidas para el altar del sacrificio, medidas para el altar del perfume, medidas para el arca, los materiales, la madera, qué tipo de madera, era madera de sitim, no cualquier madera, tenía que estar recubierta en oro, para las vestiduras sacerdotales, los colores que tenían que tener. Dios es un Dios de orden, es un Dios de los detalles, hermanos. Nunca nos olvidemos eso. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y está la inmensidad del espacio, pero también es aquel que
en una forma muy, 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 muy pequeña, hace una hierba con tamaño pequeñísimo y una belleza propia del Señor. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento dice que el que nos ungió es Dios, y no con aceite, sino con el Espíritu Santo. No podemos perder de vista esto, hermano. Los hombres tenían que ungir a los hombres bajo la ley. Recuerdan que Samuel ungió a David, y así sucesivamente. Así que los hombres ungían a los hombres. Hombres de Dios ungían a hombres de Dios para la tarea que tenían que llevar a cabo. Bueno, ahora es Dios el que lo hace, el que lo hizo, porque dice, el que nos ungió es Dios, y que además nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Esto no era así en la antigüedad. ¿Mm? El Espíritu Santo iba y venía, es decir, que reposaba sobre aquellos hombres que tenían que profetizar o tenían que hablar en el nombre del Señor, pero también se retiraba. Cuando David pecó contra el Señor, le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora no, el Espíritu no se va más de nosotros, porque el que se ha unido con el Señor, un espíritu es, dice. Un espíritu es. Y se ha unido con nosotros para siempre, porque además Dios nos ha sellado con ese espíritu, el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo se fuera de nosotros, tendría que quitarnos el sello. Nos tendría que quitar la unción. Nos ha ungido y nos tendría ahora que con lo que nos ungió, no, no. Y como dice la propia palabra de Dios, que Dios es fiel, dice en el verso 18, antes Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre nosotros predicado por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. En Dios no hay sí y no, porque es Dios y porque es inmutable. Y cuando Dios pronuncia algo, no tiene retorno, porque no lo modifica ni Dios. ¿Mm? Porque lo que ha dicho es palabra eterna, es palabra inmutable, es palabra de Dios, y Dios no cambia y la palabra de Dios tampoco. Bueno, entonces acá dice que nos ha ungido, nos ungió. El que nos ungió es Dios y nos ha ungido con el Espíritu Santo, que además lo puso, nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Esto es tan importante por el hecho de que el apóstol Juan, en la primera carta, menciona esta unción, pero la vincula con un acontecimiento que es la venida del Señor. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, leeremos ahí, Primera de Juan 2:20, primera carta del apóstol Juan al final de la Biblia, Primera de Juan 2:20, dice la palabra de Dios, mas vosotros, Primera de Juan 2:20, no, 2:20. Primera de Juan 2:20. Dice más, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el verso 27 sigue el mismo tema y dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Cuando dice aquí que tenemos
la unción, y no tenemos necesidad que ninguno nos enseñe. Hay que tener cuidado con esto porque hay algunos que dicen, ve, cada uno estudiando la Biblia ya aprende y no precisa que nadie enseñe, porque miren lo que dice acá. No, cuidado, porque Dios dio dones en la iglesia de enseñanza. Sucede que esta carta del apóstol Juan está escrita en momentos muy difíciles de la historia de la iglesia, en el siglo I, pero ya habían aparecido una secta, diríamos, de la característica filosófica, que eran los gnósticos. Esto viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento, conocer. Y decían, habían aparecido en la iglesia y confundieron a muchos, diciendo que, bueno, los apóstoles sí, está bien, habían enseñado varias cosas, y que las cartas apostólicas, sí, también, que eran interesantes, pero que ellos tenían un conocimiento superior a todo eso y que habría que introducirse en esa secta para ser iniciado en un conocimiento mucho más alto y mucho más superior, para tener un conocimiento de Dios más excelente que lo que enseñaban los apóstoles. Eso es una blasfemia, pero pasaba en aquellos días y muchos habían sido confundidos. Por eso dice, vosotros tenéis la unción y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. De este punto de vista está diciendo, lo que Dios enseña, y lo enseña a través de los dones que Dios ha dado, es de Dios y no tenéis necesidad que nadie os enseñe algo que está más alto que lo que Dios enseña. Eso está diciendo. No tenéis necesidad que ninguno os enseñe porque tenéis el Espíritu Santo, que a través de la palabra y a través de los santos apóstoles y profetas enseñaban en la iglesia. Que esta unción, dice el verso 27, que mora en vosotros, lo habéis recibido de Él, que mora en vosotros y no tenéis necesidad de mayor enseñanza que esta, que la del Espíritu Santo, porque es más que suficiente. Ningún hombre puede tener una enseñanza mucho más extensa o mucho más profunda que la enseñanza del mismo Dios. Esto sucede así que el punto de que en este mismo capítulo 2, habla de que esta enseñanza es para que perseveremos en él, porque a fin del verso 27 dice, así como os ha enseñado el Espíritu Santo, la unción que tenemos, nos ha enseñado, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Y perseverar no es otra cosa que mantenernos, quedarnos en un estado o en una relación directa con algo o con alguien, en este caso con el Señor. Perseveraréis en Él. El gran problema de perseverar o no perseverar. Cuando no perseveramos en el Señor, bueno, no perseveramos en nada, porque cayendo ahí caemos en todo lugar, caemos en todo lo demás. En estos días de tanto peligro y de tantas dificultades, la única forma de permanecer en el Señor, hermanos, si no hay otra, es que esto que hemos recibido de Dios, tomemos conciencia de esta unción, que la hemos recibido de Dios, no nos hace mejores que nadie, somos iguales a todos en cuanto a nuestra propia naturaleza, pero sí tenemos algo que es excelente y es algo que nos enseña en la experiencia personal de cada uno y como consecuencia permanecemos en él. Cuando uno no permanece, abandona. Es lo contrario de permanecer. El que no permanece, se va. El que no permanece, no se queda. El que no permanece, no continúa. Y el que no continúa, no persevera. Y el que no persevera, no permanece. Y entonces es un círculo vicioso que una cosa lleva a la otra y el caos se instala totalmente. Ahora, termina el verso 27, dice, perseveraréis en él. Y empieza el verso 28 y vuelve sobre el mismo tema. Dice, y ahora, hijitos, 2:28 de Primera de Juan, y ahora, hijitos, perseverad en él, otra vez.
otra vez el Espíritu Santo usa la misma palabra, el mismo verbo para que tengamos la misma actitud. Y ahora perseverar en él. Y aquí viene el tema que yo mencionaba al principio, que es la venida del Señor. Dice, para que cuando apareciere el Señor, cuando venga el Señor a buscar a la iglesia, cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Antes de seguir adelante, quisiera leer en el capítulo 4 de la misma carta, el verso 17, primera de Juan 4, 17. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos, aquí está, tengamos confianza en el día del juicio, donde el Señor juzgará todas las cosas en el tribunal de Cristo. Tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, miren lo que dice acá, hermanos, 4:17 de primera de Juan. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es terrible. Nos ubica en esta situación. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque la primera condición y la primera característica, nosotros no somos. El Señor dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo era Él? Un extranjero y peregrino. No era de aquí, hermanos. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Por eso el mundo lo trató como lo trató. Si el mundo os aborrece, dice este mismo apóstol Juan, pero en el Evangelio, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y porque el hombre o la mujer, y el mismo Señor Jesús, el hombre perfecto, sin pecado, no era del mundo, desentonaba totalmente con el mundo y con la esencia y el espíritu del mundo. El mundo está puesto en maldad, dice este mismo apóstol. Y en un mundo que está puesto en maldad, pues el Hijo de Dios no puede habitar en ese mundo, aunque esté, pero no habita. Es extranjero. El extranjero no puede, diríamos, participar de todos los beneficios que en el lugar donde está tienen aquellos que son del lugar. Hay una diferencia entre los que nacieron y viven y están ahí y se identifican con ese lugar, con aquellos que están de paso. Y no se puede pretender que el mundo los trate igual. Y la mayor locura es que el peregrino trate de amoldar su situación con los del lugar a ver si consigue el mismo tratamiento que los que están en el lugar. Los que están en el lugar, cuando el Señor venga, quizás quedarán en el lugar. El peregrino sabe a dónde va, busca una ciudad, como Abraham, que buscaba una ciudad con fundamento, dice. No una ciudad ahí más o menos, no, con fundamento sólido, que es la Nueva Jerusalén. El artífice y hacedor de esa ciudad es Dios, dice la carta a los hebreos. Allí vamos. Como vamos allí, no somos de aquí. Porque no se puede estar en los dos lugares a la vez, ni ser de los dos lugares a la vez. Porque para ser de los dos lugares a la vez hay que servir a dos señores y eso es imposible. Lo dijo el Señor Jesús. No se puede servir a dos señores. Con lo cual hay que elegir el lugar de la morada. Volvemos enseguida a primera de Juan, pero en la carta a los filipenses, ellos ya tenían dirección, ya estaban empadronados.
3:20 de Filipenses. 3:20. Filipenses 3:20. El apóstol dice, y se lo dice a los filipenses, y se identifica, 3:20 de Filipenses, dice, más nuestra vivienda, hermanos, Filipenses 3:20, dice, más nuestra vivienda es en los cielos. Ahí está el punto. Es en los cielos, no es en otro lugar. Por ahora, por un tiempo, estamos por acá, pero no somos de acá, hermano. No tengamos ningún temor de decirlo, que no somos de acá y sufrir las consecuencias de ser peregrinos y ser advenedizos. No nos identifican con este lugar, porque el mundo sabe que no somos de acá. El diablo también. Y lo que muchas veces nos olvidamos, a veces somos nosotros. Miren qué expresión, nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Las dos cosas están unidas. Si no, si nuestra vivienda no es allá y estamos acá, hermano, enredados con muchísimas cosas y la esperanza de la venida se diluye. Se diluye y hasta se puede apagar. A tal punto de que el apóstol Juan junta estas dos cosas en la primera carta que leímos, en el versículo 28 del capítulo 2. Perseverad en él, para que cuando él apareciere, ahí está la venida del Señor, esperamos al Salvador, cuando él apareciere, no seamos confundidos. Confundidos quiere decir avergonzados de él en su venida. Sentir vergüenza propia. Pero hay algunos que dicen, pero hermano, si va a ser en un abrir de ojos que nos va a llevar, nos va a transformar, nos va a llevar al cielo. En un abrir de ojos, ¿qué tiempo de pasar vergüenza hay? Podemos pensar que ninguno. Pero acá dice que no seamos confundidos de él en su venida. Cuidado, cuidado. Pero hay un detalle que lo explica, hermanos. La posibilidad de pasar vergüenza, de ser confundidos de él, es decir, que avergonzarnos ante él en su venida, porque nos vino a buscar y nos encontró que nosotros no éramos como él en este mundo. Somos hijos de Dios, claro que sí, por gracia, gracias a Dios es por gracia, está garantizado, es por gracia, nada más que por gracia. Pero la fidelidad es por conducta, porque dice que así como él es, así lo dice el 4:17 de Primera de Juan, lo leímos recién. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Con lo cual nos anula la posibilidad de que todo lo que seamos no como Él, nos anula la posibilidad de que Él se identifique conmigo. Porque por agradarme a mí no se va a hacer como yo, ni va a hacerse participante de este mundo, ¿eh? A ningún precio. Entonces, el gran asunto está, hermanos, en que viniendo el Señor, está la posibilidad, porque ahora volvamos a la primera carta de Juan, lo que leímos recién, capítulo 2 de la primera carta de Juan, el verso 28. Y ahora, hijitos, y ahora, esto es para este momento, y ahora, hijitos, perseverad en Cristo, hermanos, para que cuando apareciere tengamos confianza.
Alguien diría, pero ¿y cómo no le vamos a tener confianza? No, porque si hoy yo no le tengo confianza en lo que él me dice, porque me dijo, no sois del mundo, no eres del mundo, me lo dice, como tampoco yo soy del mundo. Y el que se hace amigo del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Enemigo de Dios, no se lo deseo a nadie. Porque la amistad con el mundo me pone en enemistad con Dios. Y me dice, elige de quién quieres ser amigo, elige a quién quieres servir. Porque si me falta la confianza para confiar en Él, cuando me dice, sed santos, echad las obras de las tinieblas, cuando me dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, cuando me dice que me santifique porque esa es la voluntad de Dios y en eso no le tengo confianza porque si no lo hago es que no tengo confianza en que me va a ir bien porque por ahí pienso que se va a complicar y tenemos razón, se va a complicar y mucho porque el mundo no perdona, el diablo no perdona, pero el Señor tampoco me va a tolerar que esa falta de confianza mientras ando por acá y todavía no viene, que cuando venga me encuentre con confianza. No. Cuando Él venga me va a encontrar en la condición que yo estoy viviendo hoy, si viniera hoy. O mañana, si estamos viviendo mañana. O la semana que viene, si es que estamos por aquí. Por eso me dice acá, para que cuando Él apareciere tengamos confianza. Pero eso depende de que ahora perseveremos en Él. Dice, leamos bien, hermano, el verso 28 es muy claro. Dice, y ahora, hijitos, perseverad, ahora es hoy, en este momento. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando Él apareciere tengamos confianza. Si no hay confianza, no perseveraremos en Él. Fluctuaremos. Entonces, si ahora no persevero, porque no le tengo confianza, cuando Él venga, no puedo tener confianza. Porque me va a encontrar en el estado en que estoy y esa va a ser mi situación delante de Él. Y dice, y no seamos, tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Hay un detalle importante, hermanos. Tenemos, como leímos al principio, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos hemos juntado con el Espíritu de Dios. Y el que se junta con el Señor, un espíritu es. El Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Santísima Trinidad, los tres son Dios. No son tres dioses, es un Dios, pero en tres personas. Y el Espíritu Santo es Dios. Y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Entonces, no nos olvidemos de un detalle que es muy importante. Cuando pensamos, sí, pero va a ser en un abrir de ojos. Sí, sí, sí. Así lo dice. Y así será. Primera de Corintios lo dice así. En un abrir de ojos. Así será el arrebatamiento de la iglesia, transformación, los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros somos transformados y todos llevados al cielo en un abrir de ojos, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, como el apóstol Pedro, vamos a leerlo esto, en la segunda carta, nos da un detalle muy importante y es lo que nos tiene que hacer pensar, hermano. Cuidado con esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 8. Segunda de Pedro 3, 8. 3, 8. Dices, mas, oh amados, cuidado, no ignoréis esta una cosa. No ignoréis esto, dice. ¿Qué es lo que no tenemos que ignorar? Que un día delante del Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Lo cual esto marca que en Dios el tiempo no pesa absolutamente para nada. Entonces no nos olvidemos que nuestro espíritu
no está solo. Nos hemos unido al Señor. Nos ha sellado con el Espíritu Santo desde que creímos. Nuestro espíritu y el Espíritu Santo, el que se junta con el Señor, un espíritu es, no dos espíritus, un espíritu es. Y para siempre, por toda eternidad. Entonces, cuando el Señor venga, no nos olvidemos que nuestro espíritu no está solo, está con el Espíritu Santo. El Señor vendrá y en un abrir de ojos hará todo eso que dijimos, y le sobra tiempo. Pero en ese abrir de ojos, Dios tiene la capacidad, porque es Dios, de enfrentarnos a nuestra condición y de ver que no estábamos perseverando, ver de que no vivíamos y no éramos como Él en este mundo. Lo puede hacer todo eso y seamos confundidos de Él en su venida, en un abrir de ojos, que para nosotros es un tiempo muy pequeño. Para Dios también. Pero como Dios es Dios y en Él un día es como 1000 años, imagínense esa proporción, no se puede medir, pero es un tiempo necesario y suficiente como para que Dios, o dice, no seamos confundidos de Él, no dice de los hombres. No, los hombres no. Yo creo que no tendrán noción de todo esto. Pero sí Él puede, como tenemos el Espíritu Santo adentro, puede perfectamente bien mostrarnos, ¿eh? En el estado que nos encontró, que no estábamos perseverando y que andábamos por el mundo, no como Él es, sino como nosotros somos, como el mundo es. Y todo eso en un abrir de ojos. Lo puede hacer perfectamente bien, porque además está escrito. Está la posibilidad de ser confundidos. Confundidos quiere decir avergonzados, hermano. Y delante de Él, es lo más grave. No delante de los hombres, no delante de los ángeles, delante de Él en su venida. Porque no hemos perseverado en Él, no hemos sido como es Él en este mundo. ¿Cómo es Él en este mundo? Sin pecado, sin amar el mundo, sin identificarse con el mundo, enfrentando al mundo, denunciando al mundo que sus obras son malas y sufriendo las consecuencias correspondientes. Eso es perseverar en Él. Y eso es ser hallados, cuando Él venga, como Él es en este mundo. Es delicado, hermano, el tema. Es grave, porque nos enfrentamos a un hecho de que estamos a las puertas de ese acontecimiento, a las puertas de ese momento, pero a las puertas, a las puertas, a las puertas de ese momento. Algunos no lo creen. Bueno, no merece el mayor de los respetos. Pero a la luz de la palabra de Dios, es así. Y la advertencia del apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, pero en forma especial, especialísima, el verso 28. Y 4:17 también. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. La gran pregunta, ¿somos? ¿Soy? ¿Queda claro? ¿Me identifica el mundo de que yo no soy de aquí? ¿O en la gran multitud paso desapercibido? ¿Le genero incomodidad al mundo? ¿O el mundo está cómodo conmigo? Si somos como el Señor Jesús en este mundo, el mundo le vamos a hacer insoportables. Y no porque nos pongamos a discutir, ni tengamos un enfado, no. Ya nuestra presencia le va a molestar. Porque sabe que tenemos otro espíritu, que respondemos al Dios verdadero y viviente, y que no somos de este mundo, que nuestra vivienda es en los cielos. Y demostrarle al mundo de que nuestra vivienda es en los cielos y lo que ofrece aquí abajo no nos pertenece ni lo deseamos porque no somos de aquí. Y que le agradecemos muchísimo lo que nos quiere dar, pero no nos interesa.
con todo respeto, con toda delicadeza, pero con toda firmeza. Y testificar. Y decirle, ¿sabe qué pasa? Si yo fuera y tuviera sus deseos, yo corro inmediatamente a abrazarme de lo que usted me ofrece. Pero es que yo no soy de aquí. ¿Usted está loco? No, no estoy loco. Yo no soy de aquí. Y darle testimonio, hermano. Y mostrarle al mundo por qué no participamos. Eso es perseverar en él. ¿Por qué no participo? Y decirles, no somos mejores que nadie, pero tenemos al que es mejor que todos. Esa es la diferencia. Y ahora somos hijos de Dios, como dice el apóstol Juan en esta misma carta en el capítulo 3. Hijitos, ahora somos hijos de Dios. Y en el 2:28 dice, y ahora perseverad en él. Ahora, para que cuando aparezca nos encuentre perseverando, hermano. Nos va a encontrar en el estado en que estemos en ese momento. Porque tampoco en ese momento hay tiempo para arreglar nada. Lo que está, está. Como estamos, estamos. En el estado que estamos, nos encuentra. Y hay veces que por agradar a la gente, está bien, es una forma de educación y está muy bien, pero por agradar a la gente, decimos, ay, me llamaron que viene gente para casa y me encuentra que no me cambié, que no arreglé, que las toallas del baño, que cambiamos aquello, que cambiamos lo otro, porque viene gente, porque viene gente. Sí, sí, está muy bien, y está bien, hay que ser prolijo, hay que ser limpio, hay que... Sí, está muy bien. Sí, pero la gran preocupación es que no viene gente, viene el Señor Jesús. Y a ver cómo me encuentra, en qué estado estamos, hermano. Si tenemos todo desordenado, no, no hay tiempo, ya está, como está, está. Entonces, perseveremos en él. Seamos como él es en este mundo. Y también me dice, ejemplo os he dado para que andéis en mis pisadas. Ejemplo os he dado. Y bueno, no se le podrá decir de que no teníamos la enseñanza, ¿no? Tenéis la unción del Santo y os enseña todas las cosas. Por el Espíritu Santo que enseñará todas las cosas, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, dice, Él os enseñará todas las cosas. Ahí está, esa es la unción del Santo. Esa es la unción que tenemos. Fuimos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Nos falta algo? Dios está en nosotros. Es uno con mi espíritu. Tengo además la palabra que Él inspiró. ¿Qué me falta? Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, porque habita Cristo por la fe también en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo en nuestros corazones y el Señor Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Un intercesor tenemos en el cielo y otro intercesor lo tenemos en nuestros corazones. ¿Qué nos falta? Nada. Un hermano hace muchos años, me acuerdo de esta pregunta, y otro hermano mayor que él todavía, muy anciano, dijo, ¿qué nos falta? Dijo, y otro hermano dijo, vergüenza, hermano, vergüenza nos falta. Ya está en el cielo también, ya no tiene que perseverar más. Pero son cosas que nos han quedado de nuestra juventud, con hermosísimos recuerdos. Que Dios os bendiga, hermanos, socorran estas cosas. Que no nos sorprenda esto porque va a ser una sorpresa enorme para millones y millones y que no estemos entre esos que seamos sorprendidos cuando estamos advertidos. Con advertencia, si nos sorprende y mal, bueno, somos los únicos culpables, nadie más. Hasta muy pronto y nos vemos el domingo, si el Señor lo permite y si vivimos, como dice Santiago. Hasta pronto, hermanos.